Videojueguistas, estoy en Colón, Entre Ríos, y me encontré con un lugar impresionante. Miren lo que es, miren esto. Acá tienen internet, juegos en red, videojuegos. Mirá, miren lo que es esto, Metegol. No estoy filmando con mi teléfono, por eso estoy medio perdido. Y ya vayan viendo lo que hay ahí adentro. Realmente impresionante. Bueno, videojueguistas, este video va a ser una especie de reacción a este increíble lugar que me encontré y quiero que lo vayamos viendo juntos. Quiero decirles unas cosas: si escuchan un poco de ruido de fondo es porque prendí el ventilador, porque si no, no se puede estar acá adentro y ya vengo retrasando los videos y al final no voy a publicar nunca. Es más, este viaje a Colón, para el momento en que voy a estar publicando este video, lo hice hace 2 semanas. Y para colmo encima me estoy pudiendo jugar a los supercampeones, que en mi canal de Anti-Gameplays lo pueden ver, la serie que estoy jugando. Así que bueno, estoy un poquito con todo a la vez, pero vamos a tratar de que salga y de que salga bien. Espero que la imagen no se esté viendo muy trabada porque yo lo estoy viendo medio como desfasado, pero no importa. Es un video un poco atípico a lo que suelo hacer, o estoy haciendo algunos videos parecidos, pero con algunas diferencias. Acá podemos ver el lugar, miren. Acá ya empezamos de entrada. Miren lo que es este lugar, que es un kiosco en realidad, pero ya tenemos este cartel que dice Video Pool. Y acá decía el nombre, si no me equivoco, Fan, dice Fan no sé qué, no se llega a leer, pero ahí voy. Fan Tomás. Fan Tomás Internet. Vean esto parece de los años 90, pero claramente, o sea, y un lugar de los años 90 que puede ser así de pueblo, puede ser del conurbano. Digamos que por ahí en Capital Federal no te lo vas a encontrar esto. Díganme ustedes, los que no sean de Argentina, los que no sean de la ciudad de Buenos Aires, los que no sean porteños, qué opinan de estos lugares, si tienen en sus ciudades. Pero esto ya a mí me lleva a los años 90. La luz de tubo, todo. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Yo les tengo que decir que no jugué. Quería jugar, pero eran las 12 de la noche. Si pudieron ver en el video de introducción, acá se ve mejor. Si ven en el video de introducción, estaba toda mi familia esperándome. O sea, eran 10 personas esperando a que yo termine de grabar. Y acá se puede ver que arriba dice Video Game. Y podemos ver que dice Pool, PlayStation 4, Ciber, Kiosco. O sea, es todo junto. Y acá en la entrada nomás tenemos una de las maquinitas para sacar peluches. Vean, ahí ya vamos para adentro. Acá está la maquinita de peluches que mis sobrinos estuvieron jugando bastantes, ellos sí jugaron. Y acá tenemos el cartel que dice kiosco. O sea, primero que nada, kiosco. Tenemos que dice internet, juegos en red, videojuegos, calecita. La calecita no entiendo bien a qué se refería, pero yo no la vi. Pool, Metegol, que dice Fonola. La Fonola estaba también, que la vi, ya la vamos a ver. PlayStation. O sea, te encontrás con este lugar y encima en un lugar como Colón, en una ciudad que no es ni un pueblo, ni tampoco es una ciudad gigante, es algo intermedio, pero ya vas ahí y ya te da ganas de jugar a todo. O sea, te da ganas de entrar y quedarte toda la noche acá. Y para los que viven ahí, imagino lo que es. Yo la verdad que acá en mi barrio por lo menos no tengo nada así, nada parecido, pero tenés todo. Internet, o sea, es tipo ciber, juegos en red, buenísimo todo eso. Te dice que tenés un pool, tenés un Metegol también si querés algo más manual, no tanto de videojuegos. Aparte tenés videojuegos y tenés una PlayStation, o sea, completito, completo, todo. Vamos a ver también por adentro. Quiero decirles que igual en Colón, antes pongo pausa y les voy a estar mostrando algunos videitos que igual los subí en Instagram. En Colón tenés varios lugares para jugar tipo salones arcades, pero que últimamente son más que nada para lo de los tickets que te dan premios. Mis sobrinos jugaron y se gastaron no sé cuánta plata para que le den cositas que no valen ni un 1% de eso. Pero en Colón hay varias cosas para hacer de este estilo. Y acá ya nos encontramos con estas cajas de huevos Jack, que son huevos Jack, no son los Jack, los chocolates. Pero esto ya a mí me lleva a los años 90 completamente. O sea, entrar y que al lado de la entrada esté esto es una cosa de locos. Ahora, que seguimos viendo un poquito, estaba el kiosco. Acá ya nos encontramos con un sillón y con la PlayStation 4 para jugar, que ahí tiene conectado el joystick con el cable. Imagino que lo tiene conectado de esta manera por una cuestión de mantenerlo cargado. Ahí atrás vemos un cartel que voy a tratar de agrandarlo como pueda. Entiendan que
estoy usando otro programa para hacer esto, que está diciendo que cumplido el tiempo tenemos que devolver el joystick, los joysticks a la caja. Y después vamos a agrandar un poquito más. Y acá dice los juegos que se puede jugar, es de Fortnite, Call of Duty, FIFA 2007. Un poquito viejo, se quedaron un poquito atrás con el FIFA, pero bueno, está bien. El Brawlhalla, que este lo jugaba con mis sobrinos, pero se aburrieron, que es tipo el Mario Party. Rocket League, Gran Turismo, Fall Guys, bueno, un poquito de todo. Así que la PlayStation ahí está bien, está para jugar. Acá tenemos el metegol, que estos metegoles, o sea, para los que se acuerden, estos eran de los metegoles buenos. O sea, que teníamos solamente 2 defensores y 3 delanteros. Acá tenemos un Boca River, que esto te lleva a los años 90 o a los años 80 realmente, este metegol. Es impresionante, esto no se te rompe más, lo puede tener 200 años y no se te rompe más. Acá tenemos la Fonola, que esta sí es moderna, hasta nos damos cuenta por la pantalla, nos damos cuenta por las marcas que le pusieron a los alrededores, pero la verdad que está linda. La música se escuchaba bien en todo el salón. Obviamente estoy poniendo sin música por una cuestión de que no quiero tener problemas de derechos de autor. Yo quizá le deje una música de fondo, una música genérica, pero no la que se escuchaba en el lugar. Y acá están jugando al pool, que los chicos, o sea, del barrio estaban jugando. Ahí tenemos 2 mesas. Y si no me equivoco, acá había otra más. No quería enfocarlo tanto a los chicos, por eso corté. Y arriba había un piso más que creo que eran mesitas, simplemente para sentarse a tomar algo, tipo bar. Y podemos ver acá que, miren lo que tienen. Tienen un arcade multijuegos, que en este caso es de la temática de Mario. Esto hay que reservarlo en el kiosco, que vamos directamente. Y le pedimos, no sé, jugar cierta cantidad de tiempo. Esto debe ser, me imagino, tiene que ser por tiempo. Pero está buenísimo porque tenemos mucha variedad de juegos. Esto es multijuegos. Tenemos un arcade que tiene palanquita nueva, que los botones están nuevos. Lo voy anticipando por lo que vamos a ver después. O sea, si querés jugar algo moderno, o sea, con todo bien, con los controles bien, está buenísimo. Acá tenemos la parte de ciber. Fíjense que algunos tienen hasta los auriculares. Acá en este no se puede ver, pero estoy seguro que tenemos auriculares en todo. Tenemos unas computadoras que yo la verdad que me quedé recontra desactualizado, pero están bien. Las pantallas imagino que deben ser de 18, 19 pulgadas, por lo que estoy calculando el tamaño que lo estoy viendo ahora. No me acuerdo tanto, ya fui hace 2 semanas, como les dije, pero por el tamaño podemos ver que es más o menos 19 pulgadas. Tenemos el mouse ahí abajo, un mouse que creo que son los Genius, o no me acuerdo qué marca era, pero yo tengo uno de esos por ahí. Vean que tenemos 4 computadoras, o sea, podemos jugar en red de A4 y lo tenemos también para usar tipo ciber. O sea, esto te lleva a los 90, o sea, no, yo la verdad que no me esperaba encontrarme un lugar así. Es más, en Colón no sé cuántas veces estuve, pero que se me vengan a la mente, por lo menos estuve 4 o 5 veces, mínimo, porque aparte yo soy guía de turismo y mis prácticas de guiado, o sea, para graduarme de guía tuve que hacer las prácticas en Colón, en Entre Ríos, y a mí me tocó guiar en Colón, y yo de este lugar no sabía, no sabía, siendo que esta ciudad la conocía. O sea, tuve que hacer un tour, yo tuve que dar un tour por la ciudad y no sabía de esto. Y ahora miren lo que se viene acá, pero no sé si lo muestro en esta imagen. Miren lo que es este, miren lo que es este arcade, miren lo que es con este, si no me equivoco, este es el World Champion Rally, que este juego, si no estoy tan equivocado, este juego es español, pero era un juego increíble porque, vean, era básico. Tenías el volantito, al menos esta máquina, ¿no? El volantito normal, una palanca de cambios de 2 posiciones y ya está. Y el botón para comenzar a jugar, el que tiene el dibujito que está acá a la izquierda. O sea, podemos ver acá el botón, podemos ver el volante y la palanquita. Básico, no le pidamos mucho, pero está bien. Y después, bueno, tenemos los pedales y para insertar la ficha. Pero antes de continuar, tengo que hacer una pausa. Quiero pedirles que si les gusta el contenido del canal, pueden darnos una mano muy grande suscribiéndose, dejando un like, un comentario o cualquier cosa que incentive al algoritmo de YouTube a que difunda este video. Y si les sobra unos pesos, también pueden colaborar con un super gracias, una membresía mensual o con un cafecito. Y ahora sí, seguimos con el video. Bueno, gracias a la magia del cine, me estuve fijando en internet y lo confirmo, el juego se llama World Rally Championship.
tenía también una segunda versión y fue hecho en España por la empresa Sigurat. Y después lo va a estar publicando Gaelco, si no me equivoco, pero fue desarrollado en España. Este juego me encantaba, o sea, yo la verdad que si bien había juegos posteriores que salieron, este salió en el 93, que eran mucho mejores a nivel gráfico, me encantaba esta perspectiva, todo, era bastante difícil de manejar y miren lo que es, o sea, miren cómo doblaba. Y encima, esto de New Video Games, esto es salón de arcade de los 90, que si no me equivoco, porque es como el mío, que este diseño lo hacía una diseñadora llamada Ana María, o al menos así está registrado en mi arcade, que tengo hasta el número de teléfono por ahí atrás, y este es el mismo estilo gráfico. No le leo que diga Ana María, pero es increíble este, me gusta muchísimo porque hay otros diseños que ya los vamos a estar viendo, pero este está re lindo. Me encantaría tener un arcade con este diseño, alguien que me diga si lo tiene, y acá está, este es el clásico. Estos son los clásicos que son los que yo tengo. Ahí le voy a dar zoom, igual ahora me acerco y veamos. Este diseño es el mismo que yo tengo en mi casa. Está increíble, son buenísimos y este es el más tradicional. El otro yo al menos lo vi un poco menos. Y acá lo que podemos ver es una máquina que está funcionando y la otra que no. La mujer me dijo que se les está complicando. O sea, yo vi que en la parte del kiosco tenían un televisor de tubo de repuesto, que creo que lo están arreglando, y que me dice que una de las cosas complicadas es conseguir las pantallas de repuesto para estas máquinas. Y ahí ya pueden ver. Después nos vamos a meter en el tema de las botoneras y esas cosas. Pero miren el juego que tenían acá. El Metal Slug. O sea, esto era una cosa de locos. O sea, es una cosa de locos porque si tenés que jugar a los arcades en un salón clásico más hoy en día, este juego te marca la diferencia. Yo creo que estaría todo el día metido acá adentro y encima es un juego que te come monedas a lo loco, porque al principio todo bien, pero cuando te empezás a dar cuenta y empiezas a avanzar, se te pone bastante jodido. Yo lo terminé en mi arcade hace poco y la verdad que si no tendría monedas infinitas, que le voy metiendo las monedas y sacando, y me habría destruido económicamente. Pero está increíble, ahí podemos ver los cajones de cerveza al costado. Miren cómo está. Esto está, digamos que restaurado al mínimo. Fíjense esto que era bien casero porque podemos ver los botones, que ahí los voy a acercar un poco. Vean que los botones ni siquiera están posicionados del todo derecho. Se nota que esta estructura fue hecha de manera casera a mano. O sea, los botones están torcidos para todos lados. Y esta disposición no creo que sea la más cómoda del mundo para jugar, pero bueno, para Metal Slug, que no necesitamos tantos botones, puede ser que esté bien. La palanca ya tiene su desgaste alrededor de todo lo que es la palanca en el giro. Está desgastada, pero se ve bien brillosa la bola. Esto es muy, pero muy noventero, hasta diría casi. Por momentos algunos botones parecen ochenteros. Igual esto me parece más de los 90. Igual díganmelo en los comentarios ustedes. Y acá la vemos más para jugar de a dos. Buenísimo también. Acá está lo que les digo, que ahí se puede ver el detalle, que si le damos zoom de vuelta podemos leer que dice Ana María, que era la mujer que aparentemente lo hacía. Dice que es Industria Argentina, tiene el número de teléfono, creo que es Industria Argentina. Sí, es Industria Argentina, me estoy fijando en el mío porque veo mejor en el mío, que lo tengo acá atrás, que lo que llego a leer acá. Pero está buenísimo, este diseño es impresionante. Miren lo que es. Esto incluso se ilumina, o sea, se le pone una luz de atrás y queda buenísimo. Lo vemos acá también. Y acá está el otro. O sea, los dos arcades impresionantes. Realmente muy lindo. Uy, acá ya nos metemos en una parte que esto está apenas en atrás, pero yo lo dejé para el final para dejar un poquito de suspenso. Miren lo que son estas máquinas y miren los juegos. Si tengo que volver atrás, voy a volver atrás en alguno. Pero acá ya podemos ver Pac-Man. Acá podemos ver el Wonder Boy de Sega, con los colores de la pantalla que se ve bien a los años 90. Tetris, otro clásico. ¿Qué tenemos acá? Esto, si no me equivoco, es el Capitán Comando. Y ese último que no está funcionando. Y claro, tiene que estar la máquina de las monedas. Que vos tirás una ficha y para que te caigan más fichas. Perdón, de la ficha, no son monedas. Y acá tenemos que dice que si sacás 10, la ficha amarilla, tenés 10 de regalo. O sea, tenés hasta un bonus, un extra. Esto la verdad que es impresionante. Voy a ver si vuelvo a repetir los juegos o no. Pero tenemos los juegos más clásicos. Acá está, miren esta imagen.
miren lo que es esta imagen. Esto es impresionante. Tenés una máquina al lado de la otra. Esto es de los años 90, te traslada a los años 90 y encima con el factor de que, claro, pasaron los años, estamos en el 2024 cuando estoy grabando este video y es más, ya está terminando el 2024, muchos lo van a ver en el 2025 este video. Y estas máquinas siguen funcionando. Esto puede llegar a tener mínimo 20 años. Más, no, que 20 años, me estoy quedando corto, 30 años. Y estas máquinas, claro, pasó el tiempo, no están restauradas al 100%, pero está mejor todavía porque está original. Ya lo vamos a ver más de cerca. Y tenés para jugar al Pac-Man, tenés para jugar al Wonder Boy si querés algo de plataformas, tenés para jugar al Tetris. O sea, yo creo que a todo niño, o sea, un padre que haya jugado en los arcades, que haya vivido la década de los 80, de los 90, tiene que llevar a su hijo a un lugar así para que le diga, mirá, yo con esto jugaba a los videojuegos. Así es como yo me crié, esta fue mi cultura de los videojuegos. Y para que digan, papá, pero esas pantallas se ven mal. No importa eso. Lo importante es esta experiencia. La experiencia de lo retro. O sea, yo voy a volver. La verdad que después lo voy a decir mejor. Pero quiero volver a Colón. Durante mi viaje voy a estar volviendo. Y acá voy a jugar. Mínimo me voy a meter. Miren lo que es. Miren lo que es. Lo que yo les decía de los botones. Que ni siquiera están bien alineados. Que están torcidos. Esto es impresionante. Impresionante. No sé, alguno puede saltar y puede decir, pero le podrían dar una restauración. Esas son cosas cuestionables, ¿no? Quedan cada uno. Vean cómo están los botones ahí. Miren lo que son estas palancas. No. Esto es una cosa de locos. Quedan cada uno, como le estoy diciendo. Alguno puede decir, esto necesita una restauración. Necesitaría monitores mejores. Arreglarle los colores. Lo que quieran. Para mí, así está hermoso. Tenemos el Pac-Man, que lo volvemos a repasar. Está con la pantalla la que es en vertical, o sea, esto es un dato muy importante, ¿no? Porque esto también servía para los shoot 'em up, por ejemplo, no es la pantalla horizontal y para el Pac-Man venía buenísimo. Bueno, había juegos también como el Contra que se veían con esta pantalla, está muy lindo. El Miss Pac-Man no es el Pac-Man original, pero es una versión que incluso la mejoraron bastante. Acá de vuelta tenemos el Wonder Boy, que dice de pulsar Star. Solamente un jugador, es este juego, claro, es una plataforma. Tenemos el Tetris, miren qué hermosa versión del Tetris, qué hermoso esto, qué hermoso realmente. Y acá tenemos el Capitán Comando. O sea, a ver, ¿qué podemos pedir? Tenemos un clásico como el Pac-Man, que hasta el día de hoy creo que es difícil definirlo dentro de un género exacto. A ver, digan ustedes en los comentarios dentro de qué género lo meten a Pac-Man. Tenemos el Wonder Boy, que es un claro plataformas. Vamos a repasar. Pac-Man, definan ustedes en qué género lo meten. Tenemos Wonder Boy como plataformas. Tenemos el Tetris como puzzle. Y tenemos un beat 'em up. Y aparte habíamos visto también que teníamos un Run and Gun con el Metal Slug. Y teníamos un juego de carreras. Este es el salón. Esto te lleva a los años 90. Realmente yo no lo puedo creer. No puedo creer con lo que me encontré. Ya está. Estas son las imágenes de lo que grabé. Quiero agradecerle a la señora, a la propietaria del lugar que me dejó filmar. Fue un ratito porque, como digo, estaba mi familia esperando afuera. Incluso si lo ven en el video de introducción, están todos sentados esperando a que yo termine. Ya eran como las 12 de la noche. La verdad que quiero volver a Colón. Voy a volver durante mi viaje. No sé en qué momento. Capaz que dentro de 2-3 meses. Y ojalá que la gente de Colón esté mirando este video. Ojalá que si alguien lo ve y conoce a la gente del lugar, que le diga incluso que se contacte conmigo. Yo le dejé una tarjetita, pero no sé mucho más de ellos. Y si no, cuando yo esté por allá, les voy a pedir permiso para poder grabar tranquilo y para poder agradecerle. Y si quieren contar algo del lugar, mejor todavía. La verdad que muy buena onda que me hayan dejado grabar. O sea, te cae alguien, te dice yo hago videos en YouTube y puedo grabar y que te dejen. Bueno, quiero agradecerle también a mi familia que me aguantó de haber estado ahí esperando. Y a mi hermana que me prestó el teléfono para poder grabar todo esto, porque yo no tenía ni siquiera cámara de fotos, porque no fui con la idea de unas vacaciones familiares y salió esto. Por eso también que es un video grabado de este estilo y que no estuve grabando en el lugar. Si bien me gusta este formato, que lo uso mucho para las ferias, me habría encantado grabar en el lugar, pero fue algo improvisado en el momento, que hice algunas tomas como se podía y que estuve recorriendo yo por aparte por mi cuenta. Así que bueno,
No mucho más para agregar. Realmente este lugar creo, no voy a decir, no voy a agregar ningún adjetivo calificativo más. Díganlo ustedes en los comentarios qué es lo que piensan, si lo conocían. Y por sobre todo, díganme en los comentarios si ustedes son de Argentina y en sus ciudades hay algún lugar así. Díganmelo, por favor, porque a mí me sirve. Estoy por iniciar un viaje y durante el viaje quiero grabar lugares así que los quiero conocer. Nada más, y como siempre digo, este retrojugador compulsivo se despide. Si les gustó el video, no se olviden de dejarle un like y de suscribirse al canal.